Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Tardes. Le damos gracias a Dios por este tiempo y a todos los que se conectan el día de hoy en su programa Misterios del Reino. Agradecido con Dios por permitirnos estar como cada martes conectados desde acá hasta sus hogares, llevando la palabra de Dios, llevando la revelación de las Escrituras. Le damos gracias a Dios, quien te saluda, el pastor Ángel Enrique Jiménez Rodríguez y Norquis Karina López de Jiménez de la Iglesia Cristiana Yeshua Casa de Oración en Cantaura, Estado Anzoátegui, Venezuela. Estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo como dueño, amo y señor de la iglesia y con la cobertura de nuestros pastores Enrique Isasis y Carelis de Isasis de la Iglesia Cristiana La Vid Verdadera en Valle de la Pascua, Estado Guárico. Agradecemos a la dirección del canal, el doctor Richard Monteverde y Richard Alejandro Monteverde, quien estamos listos
para llevarles la tarde de hoy un programa que merece ser muy interesante. Siempre es bueno entender que en Misterios del Reino tenemos una única finalidad: llevarte las Escrituras desde el punto de vista de la revelación y lo que quiere decir la palabra de Dios. No solamente nos basta con ser cristianos, con haber aceptado, sino que si bien es cierto que el sacrificio en la cruz del Calvario nos da la vida eterna cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y con el corazón se cree para justicia. Pero ¿qué sucede después que aceptamos a Cristo, que confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón? Seguimos viviendo en un plano que está siendo gobernados por las tinieblas. Seguimos viviendo en el mismo contexto del mundo natural y por lo tanto el cristiano tiene que estar capacitado, como dice el apóstol Pablo, con los sentidos ejercitados. Si no tenemos los sentidos ejercitados, no vamos a poder entender los misterios que hay en la Escritura. Bien, hoy tenemos un tema sumamente interesante que se llama las regiones de las tinieblas. Hoy vamos a hablar cómo opera según las Escrituras. En Misterios del Reino no tenemos opinión de hombre, sino que tenemos la revelación de la palabra. La misma Escritura se encargará de revelarse a sí misma por cuanto ella hace como quiere. Las regiones de las tinieblas es un tema que hemos querido prepararte hoy para que el cristiano y aquel que está conociendo de la Escritura y aquel que de repente no quiere tener una relación con Dios, pero que sirve este programa para mostrarle qué sucede cuando yo no tengo conocimiento del mundo espiritual. ¿Qué son las regiones de las tinieblas? Quiero mostrarte una imagen donde vas a poder ver que se llama regiones de tinieblas. En ella, como puedes ver, toda la tierra está seccionada, está dividida. Esta la podemos ver según lo que hemos ido a los colegios, en la escuela, en las clases de geografía. Sabemos que tenemos continentes, tenemos naciones, tenemos ciudades, tenemos regiones. Y esta imagen te muestra que todo lo que es físico está limitado. Todo lo que es visto a través del mundo natural de nuestros ojos, todo, absolutamente todo tiene un límite y ese límite está establecido y hoy vamos a hablarte de las regiones de tinieblas. Pero hay algo importante que debemos entender. ¿Cómo llegamos a determinar que las regiones están en tinieblas? ¿Cómo llegamos a identificar el concepto o la palabra tinieblas? ¿Es lo mismo la palabra tinieblas que noche? ¿Es lo mismo decir que ante la ausencia de la luz yo puedo decir que se llama tinieblas? Vamos a lo que nos dice las Escrituras con respecto a este tema. Para poder entender debemos ir al libro de Génesis, libro de la creación, capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entienda bien, habla de los cielos en plural, pero habla de la tierra en singular. Creó Dios los cielos, es decir, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, los creó papá. Pero y la tierra es una sola. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, escuché bien, no dice la tiniebla, dice las tinieblas, habla de la pluralidad. Estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. Bien, vemos en este versículo que la Biblia nos dice que en el principio, es decir, en el principio, en el momento de la creación, ya la Biblia nos dice que Dios creó los cielos, plural, y la tierra, singular. ¿Por qué? Porque así como Dios creó la tierra, también creó los otros planetas. Todo lo que existe en el universo le pertenece a Él, pero hace mención no de un solo cielo, sino que habla en el sentido plural de los cielos. Pero dice que las tinieblas estaban en la faz del abismo, es decir, las tinieblas están desde el principio en toda la tierra. Escucha bien este concepto que te está dando la palabra revelada del día de hoy. Las tinieblas están en toda la tierra. Veamos qué dicen los versículos que siguen. Génesis, capítulo 1, verso 14. Y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión, escuche bien, de los cielos, y para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Es decir, Génesis 1:14 nos dice que Dios hizo las lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Escucha bien, entramos ahora al mundo natural para separar el día y la noche. Es decir, la noche tiene un límite, tiene un tiempo de duración, como también lo tiene el día. Pero ¿qué los separa el uno del otro? Las lumbreras. Como usted puede saber, en la creación, nuestro Señor puso el sol para poder determinar que durante el sol, mientras el sol, desde que salga hasta que oscurezca, el sol será la señal, la lumbrera que está separando el día de la noche. Pero la noche también tiene una lumbrera y se llama luna. Ella es una lumbrera menor. Es decir, que no hay vacíos. Escúchame bien, querido amigo, querida amiga. No hay vacío. El día tiene una lumbrera y la noche tiene una lumbrera. ¿Por qué? Porque los dos tienen una función distinta. La noche es la ausencia de la luz, es un estado natural, producto de la misma creación. La noche es lo que usted determina para el descanso. Hay un reloj biológico en el ser humano quien se encuentra de forma tangible, visible, corpórea, natural, que cuando llega la noche, el reloj biológico dice: llegó la hora de dormir, porque según la creación ya hay un estado estacionario en el cual nosotros entramos a formar parte. Pero, ¿qué dice el siguiente versículo? El siguiente versículo nos dice, Génesis 1:18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. En ese versículo va a encontrar dos palabras, la luz y las tinieblas. ¿Se da cuenta que no es lo mismo? La Biblia, quiero colocar de nuevo el versículo. Tal vez usted no lo detalló, pero aquí se lo voy a dejar de nuevo en pantalla. Para señorear en el día y en la noche. Escuche bien, la luna y el sol son para señorearse en el respectivo tiempo de la existencia, pero al mismo tiempo está separando la luz de las tinieblas. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí el Señor nos está dejando, allí hay misterio. Se nombra noche y se nombra tiniebla. Son dos conceptos distintos. De repente surge una pregunta que tal vez le voy a ayudar a resolver. Entonces, pastor,
la noche y las tinieblas no es lo mismo. Desde el punto de vista lógico y razonal, usted puede entender de repente que tiene el mismo concepto, pero si usted puede buscar por cualquier canal de investigación, va a poder determinar y va a poder darse cuenta que la noche y las tinieblas, aunque tengan una similitud, no es exactamente lo mismo. Por eso es que la Biblia es totalmente explícita cuando señala que así como hay noche, también hay tiniebla. Pero fíjate que la lumbrera tiene un tiempo determinado para el día y cuando llega la noche no puede quedar sin la lumbrera que le corresponde para determinar que hay una separación con respecto al día. Si no existiera una luna, no puede haber noche. Gloria a Dios por este rema que te está dando el Señor. ¿Sabes cómo puedes identificar noche de tiniebla? Podemos recordar lo que leímos en Génesis 1, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Todavía cuando no había luna y cuando no había sol, lo que habitaba durante todo el planeta se llamaba tinieblas. Pero ahora cuando Dios coloca las lumbreras, coloca una lumbrera para el día y coloca una lumbrera para la noche. Como puedes ver, la lumbrera que va colocada en la noche lo que está es para separar la luz de las tinieblas. Es decir, es totalmente distinto. Pues hoy en Misterios del Reino vamos a transitar por los misterios de la revelación de la Escritura, lo que ahora sí podemos ir comprendiendo qué significa regiones de tinieblas. ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a ello? En Efesios 6, muy famoso en nuestros estudios anteriores, como lo es la armadura de Cristo, lo utilizamos durante los 7 temas correspondientes a ese estudio bíblico. Pero hoy voy a utilizar este versículo es para que veas el contexto de las regiones celestes que son invisibles. Génesis capítulo 6, verso 12, dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, escuche bien, regiones celestes, en las regiones, las huestes espirituales de maldad en las regiones, escuche, en las regiones celestes. Esto nos indica que hay unas huestes de maldad que van a estar colocadas en todo el contexto celestial y en todo lo que tiene un espacio determinado. Pudiese hacerse usted una pregunta que al mismo tiempo me la haría yo. ¿Qué significa regiones? Regiones es un espacio determinado, un espacio delimitado. Si yo te colocara el mapa de Venezuela, podrás darte cuenta que Venezuela es una nación, es decir, tiene un territorio que la identifica como la nación venezolana, pero esa nación al mismo tiempo tiene 23 regiones, es decir, 23 estados y aún todavía hay una región denominada Distrito Capital. Entonces, ¿qué significa regiones? Regiones es un territorio que está limitado con respecto a otro. Hay una región, hay un espacio, esa región es denominada en el mundo espiritual, ella tiene una asignación. Como ya leímos en Génesis capítulo 1, las tinieblas están sobre todo el planeta. Por lo tanto, donde usted se encuentre, donde usted esté,
en cualquier lugar de este planeta, mientras usted tenga presencia física, las tinieblas van a estar en cualquier lugar que usted vaya, en cualquier lugar que usted se encuentre, ellas van a estar presentes. Por lo tanto, la Escritura dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Misterio del reino está para ayudarte para que la luz de Cristo resplandezca sobre tu vida. Hay muchas cosas que acontecen. De repente usted puede decir, hay un avión con 290 personas a bordo, pero de repente ese avión sale de una región determinada como un punto de partida. Pero ese avión no está solo, él lleva un destino, lleva un piloto y al mismo tiempo una cantidad de personas. Pero resulta que ese avión, cuando cruzó de una región a otra, el avión se cae. De repente sus sentidos naturales, producto del entendimiento llevado a lo que conocemos hoy como ciencia, inteligencia y todo lo que hemos estudiado, puede ser por aeronáutica, puede ser por ciencia, puede ser por gravedad, puede ser por el estudio de las energías, bien sea centrípeta, centrífuga y todo lo que opera en el espacio. Usted de repente dirá, el avión se cayó y murieron las 290 y tantas personas que llevaba ese vuelo. Pues déjame decirte que en esa región donde ese avión cayó es porque había una potestad en las regiones celestes que se encarga de que eso suceda. Gloria a Dios por este rema que el Señor te está dando el día de hoy. Se conectan con nosotros desde ya, están ya en sintonía. Julie Yepe, Santo, en el Tigrito, Lumis Marcano, bendiciones, pastor. Sabiduría de lo alto sobre su cabeza, en el nombre de Jesús. Amén, que así sea. Xiomerly Gutiérrez, Dios lo bendiga, mi pastor. Sintonía esta tarde que tiene Xiomerly con nosotros. María Consuelo Gutiérrez, los saludo, mi pastor, que sea el Todopoderoso guiándole y dándole discernimiento. Amén, aleluya. Richard Monteverde, bendiciones, bendiciones para usted también, doctor. Catherine Camejo, Dios le bendiga, mi pastor, lo llene de sabiduría para entregar su palabra. Aleluya. Julis Yepe, buenas tardes, mi pastor, que Jesucristo lo siga usando y que su vida esté rebosante del amor y las bendiciones del Dios Altísimo, en sintonía desde el Tigre. Buenas tardes, Rafael Colmenares, mi pastor, que Dios nos siga bendiciendo. Escribe también por aquí mi amada esposa, la pastora Norquis de Jiménez. Dios te bendiga, amado. Amén, mi amor, que así sea. Bien, seguimos entonces estudiando las regiones de las tinieblas. Como puedes ver, la Biblia habla desde Génesis que la plenitud de la tierra está copada por las tinieblas. Por eso nuestro Señor, en el momento que el Señor hace la creación, ella queda ya identificada, pero hay un punto clave desde el libro de Génesis que nos dice que ya ella fue separada de la luz. Es decir, las tinieblas tienen una separación de la luz. Ella no puede convivir con la luz. Y por eso vamos a seguir a través de este programa guiándote cómo operan las tinieblas en las regiones determinadas. Vamos a ver qué nos dice la Escritura con respecto a este tema. Como podemos ver, ¿dónde dice la Escritura que hay una región que está operada por las tinieblas? Isaías capítulo 25, verso 7. Dice el profeta Isaías, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Escucha esto. Hay una cubierta que está en todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Es importante que entiendas esto, amigo que estás en Cristo, amigo que te gusta estudiar las Escrituras, o a ti, querido amigo, que estás apenas aprendiendo a desarrollar lo que significa a entender el rema
de la palabra. El libro de Isaías capítulo 25, versículo 7, nos dice que todos los pueblos tienen una cubierta. Es decir, ese espacio, ese pueblo, ese territorio tiene un principado que lo rige y todos los pueblos están bajo los dominios. Por eso es que se llama regiones de tinieblas. Tú puedes estar en santidad, tú puedes estar en comunión con Dios, pero cuando tú te estás trasladando desde un pueblo y te diriges hacia otro pueblo, tú vas a tener una lucha con el que está rigiendo el pueblo en el que tú te estás trasladando. Eso, si tú no lo dominas, tú vas a llegar con una asignación de parte de Dios, pero tienes que entender que al pueblo en el que tú vas, tienes que saber contra quién me voy a enfrentar. Hay un famoso profeta en una oportunidad que se trasladó a México y él viajó con su escudero, y cuando llegó a México, él llegó al hotel porque tenía una actividad profética en esa nación. Él llegó al hotel, se hospedó y se acostó a dormir. Y su compañero también ocupó su cama y a dormir. Pero resulta que a la medianoche este profeta cuenta en su testimonio que sintió que lo estaban ahorcando, un sobresalto. Su corazón empezó a latir muy fuerte, y cuando este profeta se levanta, inmediatamente el mundo espiritual se activa. La luz que él porta le dice: estás en regiones de tiniebla y no hiciste la guerra espiritual correspondiente. Inmediatamente este profeta se levanta y le dice a su escudero: tú cubriste este lugar, oraste en este lugar. Y el escudero le dio una pequeña frase: llegué tan cansado, mi profeta, que se me olvidó. No, eso no debe ocurrir. Tú tienes que entender que el planeta entero está cubierto por las tinieblas, y como hijo de Dios, como aquel portador de la luz, tú tienes que tomar la autoridad en el territorio que estás llegando, en el espacio, en la casa, en la ciudad, en el pueblo, en el barrio, en cualquier lugar físico que se manifieste a través del mundo natural. Tú tienes que entender que vas a tener una guerra espiritual, porque en esa región hay huestes de maldad que están gobernando ese espacio. ¿Cómo opera esto? Hoy quiero ayudarte, porque de repente me preguntas: pastor, ¿usted me puede explicar Efesios 6:12 de las regiones celestes? Porque hay unas huestes de maldad que operan. Yo te voy a explicar a través de una simple razón, o un entendimiento fácil para comprender qué significa regiones de tinieblas. Supongamos que estamos en el estado Anzoátegui. El estado Anzoátegui tiene un gobernante. Ese es el gobernador del estado. El gobernador del estado es la autoridad que está por encima de ese estado. Las decisiones que toma el gobernador del estado van a afectar a los 21 municipios que comprenden el estado. Esa es la región. Es decir, hay una autoridad que gobierna, hay una autoridad que emite decretos, hay una autoridad que tiene una autoridad otorgada por una autoridad mayor. ¿Quién se la está entregando? Se la está entregando el ente que le corresponde, que tiene una autoridad a nivel de toda una nación. Es decir, hay una autoridad delegada que tiene un efecto a nivel de toda la nación venezolana. Pero luego que este gobernador, sus decisiones tienen un alcance geográfico, tiene una autoridad jurídica que no le permite trasladarse a otro estado. Es decir, las decisiones, las órdenes y todo lo que afecta, todo lo que haga, solamente va a afectar lo que a ese territorio corresponde. Eso es lo que es una autoridad en esa región. Pero luego tenemos los 21 municipios. Cada municipio tiene una autoridad que se llama
alcalde. El alcalde solamente sus acciones jurídicas, sus decretos y todo lo que emana de su despacho solamente va a tener un alcance geográfico mucho más pequeño. ¿Se da cuenta que no hay espacios vacíos? ¿Se da cuenta que todo el territorio que tú pisas tiene una autoridad que lo rige, que tiene una autoridad que lo gobierna? El alcalde, todas sus acciones, sus decretos y sus decisiones van a afectar solo. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios.
Bien, continuamos de nuevo con ustedes en este programa Misterio del Rey. Conversábamos cómo operan las tinieblas, cómo es su alcance, cuál es su rango, cuáles las características que ellas tienen con respecto a su funcionamiento. Conversábamos que las tinieblas, como leímos en Isaías 25, la cubierta, y destruirá al Señor la cubierta con la que cubren todos los pueblos, es decir, todos los pueblos tienen una cubierta y el velo que rige a las naciones. Todo está bajo tinieblas. Los pueblos, ya lo podemos ver, como dice la Escritura, está bajo tinieblas. ¿Cómo podemos identificar? ¿Cómo sería este rango de acción? Las tinieblas se mueven por un orden jerárquico y con una asignación establecida. Conversábamos en pauta anterior qué son las regiones. Las regiones son unos espacios físicos determinados, un espacio geográfico que está delimitado uno del otro. Colocamos cómo opera según Efesios 6:12 cuando habla de las huestes de maldad en las regiones celestes. Podemos ver que colocaba un ejemplo, y es que el gobernador del estado, estamos en el estado Anzoátegui, el gobernador del estado Anzoátegui tiene una autoridad sobre esa geografía anzoatiguense. Es decir, él tiene una autoridad, pero está limitado. Repito, él tiene una autoridad, pero está limitado. Las decisiones que tome esa autoridad solamente va a tener efecto para lo que le fue otorgado. Es decir, Anzoátegui tiene sus límites. Nada está en el vacío. Y las decisiones que tome él va a afectar a los 21 municipios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él es la autoridad superior, la autoridad del Estado, la autoridad que tiene él no tiene ningún alcance mayor que el que le fue otorgado. Por eso es que el gobernador del estado, como tiene un límite, asimismo, en ese contexto que te estoy explicando, querido amigo, querida amiga, opera en las tinieblas. Él tiene una asignación específica en una zona específica. Pero ahora vamos, como dice Isaías 25, vámonos a todos los pueblos, es decir, el alcalde que está en cada municipio no tiene injerencia el uno del otro, es decir, el alcalde de un municipio, su efecto jurídico, su autoridad está delimitada y está limitada. ¿Qué significa esto? Solamente va a tener un efecto sobre el pueblo en el cual fue electo. Es decir, ellos solamente van a poder gobernar, van a poder establecer la autoridad sobre los habitantes de ese municipio. Y los 21 municipios todos están sujetos bajo la autoridad quien gobierna el estado. Y el que gobierna el estado está bajo autoridad sobre el que gobierna una nación. Pues déjame decirte que así como dice Isaías 25:7 y lo dice Génesis 1, la separación de la luz de las tinieblas es lo que te estoy hablando en Efesios 6:12, las huestes de maldad en las regiones celestes. Bien, como ya se ha entendido cómo es este esquema jerárquico que habla Efesios capítulo 6, verso 12, ahí habla de los principados, de las potestades, gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad en las regiones celestes. Así sucesivamente, pero no todo queda, para hablarte del contexto, del ejemplo, cómo operan las tinieblas en las regiones establecidas. No solamente queda con respecto al alcalde que gobierna un pueblo. Ahora vamos a un sistema mucho más pequeño. El sacerdote que gobierna su casa. El padre de familia que gobierna su casa. Esa autoridad, el padre, el sacerdote, está gobernando un área sobre la cual tiene una autoridad en específico.
¿Te das cuenta? No hay un espacio vacío. No queda en todo el planeta Tierra, no queda ni siquiera un pequeño espacio libre que no esté bajo una autoridad. Como te decía, si el alcalde tiene una autoridad, un efecto jurídico sobre los habitantes de ese municipio, bueno, el sacerdote, el padre de familia, la autoridad, la cabeza de esa casa, tiene una autoridad que abarca ese pequeño espacio delimitado como es su hogar. ¿Y quiénes van a estar bajo esa autoridad? Los miembros de esa familia en la casa donde se habiten están sujetos bajo esa autoridad. Por eso es que no hay espacios vacíos. Vamos a ir desarrollando este poderoso tema el día de hoy. Vamos a ver las escrituras con respecto a las regiones celestes. Vamos a Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo. ¿Hacia dónde extendió la mano? Hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Límite. Inmediatamente, como puedes ver, las tinieblas van a actuar sobre un espacio determinado. Y habla de cuál tierra: Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Aquí puedes ver en Éxodo 10 que ya Dios le dijo a Moisés las tinieblas, pero ¿por qué? Aquí hay misterio en este tema. Fíjese que en el mismo Egipto, había una zona llamada Gosén, donde estaban habitando el pueblo de Israel, que es la promesa de Dios que heredarían la tierra prometida. Por eso es que Moisés, Santo de Israel, por eso es que Moisés levanta su mano al cielo para que venga una autoridad mayor sobre la autoridad de Egipto. Yo no sé si usted me está siguiendo. Una autoridad mayor era la única que podía separar en la misma tierra de Egipto una tierra adicional llamada Gosén. Por eso es que dice la Biblia que las tinieblas en la zona de Egipto, es decir, esa región ya estaba en tiniebla, porque en esa región había idolatría, había prostitución, había falsos dioses, había la práctica de diferentes ritos y actividades que estaban de espaldas a Dios. Entonces, ¿por qué Moisés levantó su mano al cielo? Porque Dios, por orden divina y suprema, estaba dándole luz a la región de Gosén, que estaba dentro de la región de Egipto. Por eso es que solamente una autoridad mayor tenía que otorgar a dónde tenía que haber luz. Por eso es que, como puedes ver, era en la región de Egipto un lugar donde en la noche los egipcios tenían una falsa creencia de que salía la serpiente Apec y peleaba con un dios llamado Ra. Y la serpiente Apec, en lo que entraba la noche, era la serpiente la que reinaba, era la que mandaba. Por eso es que Dios manda las tinieblas, pero no las manda de noche. Escúchame bien, de noche. Si dice que hubo tinieblas durante 3 días, entonces, ¿qué pasó? ¿Fue que el sol nunca salió? No, pues que si el sol no hubiese salido, hubiese entonces quedado toda la tierra en tinieblas. No, acuérdate que una cosa es las tinieblas y otra muy distinta es la noche. Claro que el sol salió, con la diferencia es que las tinieblas ocuparon la región de Egipto. Por eso es que dice que en la casa, en las habitaciones del pueblo de Israel, había luz,
¿Te das cuenta? Que sí puedes identificar qué significa las tinieblas y qué significa la noche, o qué significa también la luz. La luz, la noche y las tinieblas te pueden dar claramente una posición de acuerdo a la circunstancia en la que te encuentras. De manera que Éxodo 10 nos dice que Egipto estaba en tinieblas, pero en esa región, en las habitaciones del pueblo de Dios, había luz. Es decir, solamente una autoridad mayor era la que podía delegar que hubiese luz en una región que estaba en tinieblas. Ya puedes ver la delimitación que hay en una región específica en lo que se refiere a la luz y a las tinieblas. Pero hay una historia que es perfecta para este tema, que te va a interesar y te va a ayudar a identificar cómo opera Satanás, cómo tiene una jerarquía establecida en todo el planeta para afectar al pueblo de Dios, para llevar al pueblo de Dios un cansancio y una fatiga de no ver los resultados sobre algo que esperamos con respecto a su promesa. Vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia de este tema? ¿De quién te estoy hablando? Un hombre que estuvo bajo la gloria del Eterno, y su nombre, el profeta Daniel. Vamos a leer esta historia que está en Daniel capítulo 10. Entonces me dijo Daniel, este es un ángel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, es decir, aquí está una característica: Daniel se humillaba, tenía un corazón entendido, amaba a Dios, pero quiero decirte algo, Daniel no estaba en Jerusalén, Daniel estaba en una región llamada Babilonia. Fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, escúchame bien, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Escucha, los reyes, es decir, todos los que gobernaban. Estaban hablando de la nación y estaba hablando de las provincias, de los estados. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Escucha algo poderoso que hoy Dios te va a revelar a tu vida. El que se manifiesta es el príncipe de Persia. Es decir, es el que está gobernando a una nación entera, a una región entera de Persia. Es un príncipe, pero este ángel que baja a traerle el mensaje a Daniel, escúchame bien, concéntrate en este rema. El ángel que viene a traerle el mensaje a Daniel no podía venir solo. ¿Por qué? Porque el versículo que acabas de leer dice que uno de los principales príncipes tuvo que venir a pelear con el príncipe de Persia. Si tú no tienes un llamado a ser príncipe, ningún príncipe va a pelear contigo. Él no va a perder su tiempo. Ellos van en un orden jerárquico. Si tu llamado es grande, si el llamado que te ha entregado Dios es un llamado grande, tú no vas a pelear con mensajeros, tú vas a pelear con los principales potestades que rigen esos lugares celestiales. Ahora fíjate que el mensajero le dice, uno de los principales príncipes tuvo que venir a ayudarme. Tuvo que venir un príncipe a pelear contra otro príncipe. Fíjate ese orden jerárquico. Ellos no pierden el tiempo. Ellos no pierden el tiempo peleando con personas cuyo llamado no tiene nada que ver con esa autoridad para la cual. Por eso es que Daniel, como tiene la revelación del fin de los tiempos, que tiene la revelación apocalíptico de lo que acontecería en el planeta, aún en Daniel 9,
habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a mitad de semana. Y al mismo tiempo este mensajero le da ese mensaje. Pero ahí está la clave. El príncipe de Persia se me opuso. Sigamos leyendo lo que dice esta historia. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Ahí está la gloria, el poder, la revelación de lo que Daniel recibió. Tuvo que venir un ángel a ayudarlo, tuvo que venir un ángel a traerle el mensaje, tuvo que venir un ángel a poderle decir qué era lo que estaba pasando. ¿Y qué más dice esta historia? ¿Qué más? ¿Cómo continúa? Y dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, mira la clave, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Escucha, ninguno me ayuda contra ellos. Hay guerras espirituales que tienes que darte de tú a tú con ese, y no vas a necesitar ayuda, porque no van a poder ayudarte. Querido amigo, querida amiga, hay llamado para Dios, de parte de Dios para ti. Entonces déjame decirte que esta es una guerra que tiene que ir de poder a poder, de nivel a nivel, de rango a rango, de jerarquía a jerarquía. Eso es como que estuvieran los 23 gobernadores de Venezuela. Ellos están hablando de igual a igual. Ellos están hablando de tú a tú. Ellos están hablando. Pero imagínate que estuvieran en un sitio, en una conferencia, los 23 gobernadores de Venezuela, pero luego aparece un alcalde a querer decirle a ellos lo que tienen que hacer. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Qué crees que pueda acontecer? No va a tener ningún efecto, no va a tener ninguna autoridad y no va a tener ningún poder, porque no tiene la jerarquía ni tiene el rango como lo tienen las 23 autoridades que tienen una autoridad mayor sobre ellos. Pero fíjate que este ángel le dice a Daniel que después de pelear con el príncipe de Persia, vendría el príncipe de Grecia. Quiero mostrarte la región de Persia para que te puedas ubicar en lo que está sucediendo en ese sitio. Fíjate, aquí hay un mapa del mundo antiguo con respecto al imperio persa. Como puedes ver, está la región de Asiria, Asiria Media, está Persia, está la parte de Elam, Babilonia, toda esa región. Y como puedes ver, hacia la parte arriba vas a poder ver que está Grecia y también está Egipto. Pero este ángel le dice que después de pelear con el príncipe de Persia, le va a tocar pelear ahora con el de Grecia. ¿Sabes por qué? Porque ellos no van a abandonar la asignación. Ellos van a buscar ayuda. Si te hablo desde el punto de vista teológico, tal vez pudiésemos entrar en el contexto de que Grecia
aún en ese entonces no había ocupado a Persia, no la había conquistado, todavía no había ocupado esos territorios. Pero ¿por qué en Persia va a haber una lucha también con el príncipe de Grecia? No olvidemos nunca que la Escritura dice que ellos van y buscan ayuda, pero ve que dice que después de pelear con el príncipe de Persia, tendría que pelear con el príncipe de Grecia, es decir, la misma jerarquía, el mismo título, el mismo rango. Es por eso que toda esa región estaba ocupada por estos principados que gobernaban. Imagínate este ángel diciéndole a Daniel que durante 21 días tuvo que pelear, hubo una guerra en el mundo, en el segundo cielo. Imagínate a Daniel que le digan: desde que dispusiste tu corazón, pero tuve que venir yo a decirte, a traerte la respuesta, y tuvo que venir. Ve que no peleó ese ángel. Tuvo que venir el príncipe de los príncipes a ayudarme. ¿Por qué? Porque solamente el príncipe de los príncipes tenía esa autoridad. Algunos eruditos dicen que el príncipe de los príncipes se trataba de nuestro Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya entendiste cómo las tinieblas, cómo Satanás gobierna ciertas regiones. Es decir, ese príncipe de Persia solamente tenía poder en esa región, solamente gobernaba. Porque fíjate algo, Daniel no era de esa región, Daniel era de la tierra de Israel, era de allá, de la región de Judea, Jerusalén. Pero Nabucodonosor, quien reinaba en Babilonia, fue el que ocupó esa nación, la sitió y se los llevó de esclavo. De allí viene la historia de los medos y los persas con Ciro, aquel que le dio la libertad al pueblo de Israel. Pero lo que quiero con este estudio es demostrarte que Satanás tiene sus espacios donde los ocupa y no los suelta. Si han vencido a un principado, inmediatamente el que está cercano a él también va a venir a ayudarlo, va a venir a reforzarlo, porque ellos son como panitas, ellos son como unidos. Pero ¿cuántos somos más nosotros, el pueblo de Dios, si nos unimos, toda la iglesia, todos los pastores? Peleamos con el de Persia, con el de Grecia, con el de los 5 continentes y los sacamos de los lugares. Por eso es que debemos entender cómo opera este mundo. Vamos a otro punto para entenderte cómo operan las tinieblas. En Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra, escuche bien, límite, región, Zabulón, y a la tierra de Nectalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, escucha, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahí está la tierra de Zabulón, la tierra de Nectalí. Siempre va a haber un espacio donde las tinieblas va a tener un límite. Tierra de Zabulón, tierra de Nectalí. Eso lo escribió el profeta Isaías, pero eso lo escribió muchísimos años, 500, 600 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra. Pero hay algo poderoso, que durante todos esos años aún esa región estaba en tiniebla. ¿Quieres que te lo demuestre con las Escrituras? Ven conmigo y naveguemos en el mar de la palabra para que veas cómo el Rema te dice que la misma tierra de Zabulón y de Nectalí permanecían como estaba establecido por el profeta Isaías. Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 4 y dice:
Y dejando a Nazaret, nuestro Señor Jesucristo vino y habitó ¿dónde? En Capernaum, ciudad marítima en la región, escúcheme bien, región, que son esta palabra que estamos hablando, regiones de tiniebla, en la región de Zabulón y de Neftalí, verso 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región, escucha otra vez, región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí puedes ver 600 años antes de que Jesús viniera a la tierra, la región de Zabulón y de Neftalí, esa tierra ya estaba, había una maldición en ese lugar, estaba una palabra que el profeta Isaías escribió, y hasta que nuestro Señor Jesucristo no pisara esa tierra, no iba a desaparecer las tinieblas de ese lugar. ¿Por qué? Porque una autoridad mayor, aquel que creó todo, aquel que separó la luz de la tiniebla, es el único que puede llegar y sacar a las tinieblas de ese lugar. Por eso es que Zabulón y Neftalí tenían que esperar que se cumpliese la profecía para que pudiesen estar en luz. Por eso es que dice que aquel pueblo que andaba en tiniebla, luz resplandeció sobre ellos. Puedes darte cuenta que entonces todos esos años los mismos pueblos de Zabulón y de Neftalí estaban en región de muerte, en región de tinieblas. Por eso y quiero decirte que cada espacio, cada pedacito de tierra donde tú vivas, donde tú pises, esa región, al menos que andes en luz, las tinieblas tienen que ser disipadas. Viste la historia de Daniel, hay una región, un espacio geográfico delimitado, y Daniel, como estaba en comunión con Dios, hubo una guerra espiritual para que el ángel le dijera que un príncipe vino a pelear para que se cumpliera. Cuando hay autoridad de Dios, cuando hay un propósito de Dios, se activará todo el mundo espiritual, toda la guerra espiritual. Y ahorita nuestro Señor, como vemos aquí, pisó la misma tierra que estaba en tiniebla. ¿Qué más nos dice la Escritura con respecto a este tema? Juan, capítulo 1, verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso es que esto es importante, querido amigo, que no puede las tinieblas contra la luz. No puede, y por eso es que debemos andar en oración, en comunión con el Señor, para que podamos entender que mientras más sea nuestro llamado y más jerarquía tenga ese principado, no te preocupes, el Señor va a habilitar a sus ángeles, a sus príncipes. No te preocupes quién es el que te está haciendo frente. Preocúpate por tener esa comunión con Dios para que se active ese poder de gloria a tu alrededor. ¿Qué más nos dice la Escritura en la tarde de hoy? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso del 4 al 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. Escuche bien, hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí tienes el rema. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí puedes ver, nosotros no somos
ni como la noche, ni como las tinieblas. ¿Por qué no somos como la noche? Porque nosotros reconocemos que en la noche algo se activa. Nosotros sabemos que no somos como la noche, porque en la noche hay un mundo espiritual, hay potestad de las tinieblas. Nunca olvides que Jesús en el libro de Lucas le dijo a los fariseos, a la guardia del templo que vinieron contra él: ustedes vienen a mí con palos como que yo fuese un ladrón, cuando todo el día estuve en el templo. Ustedes vienen a esta hora, porque esta es la hora de la potestad, es decir, esta es la hora que ustedes tienen la legalidad para venir contra mí. Así este versículo en 1 Tesalonicenses te dice: no andes como en la noche. Recuerda que en la noche hay 4 vigilias, algo ocurre en las 4 vigilias. Y eso ya lo vistes en este programa. Si no, te invito a que busques el tema, las 4 vigilias, para que sepas bien por qué nosotros los cristianos no somos ni como la noche, ni somos como las tinieblas. ¿Cómo es eso como las tinieblas? No andamos en oscuridad, no andamos en pecado, no andamos haciendo lo malo, no andamos de espaldas a Dios. La tiniebla anda de espaldas a Dios. Las tinieblas están haciendo su trabajo. La maldad, las guerras, la muerte, la maledicencia, las maldiciones, la lujuria, el adulterio, la fornicación. Todo eso es obra no de la noche. La noche es la que hacen los adúlteros creyendo que nadie los ve. Por eso es que es bueno que sepas identificar qué significa la noche y qué significa las tinieblas. ¿Qué dice el versículo con que nosotros el día de hoy estamos tratando este tema? Lucas, capítulo 12, versículos 2 y 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, escúchame bien, en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. ¡Wow! Tremenda palabra que nos da el Señor hoy. No hay nada encubierto, porque cuando tú estás en luz, las tinieblas deben exponerse. Todo se va a saber, todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, si lo hiciste en tiniebla. ¿Por qué dice ahí que todo lo que se hace en tiniebla? Porque no te dice noche, no, porque te dice así lo hagas de día, por la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora. Recuerda que las tinieblas llegaron a Egipto durante 3 días. No fue que nunca salió el sol, no, es que las tinieblas, como se ocuparon de estar en la tierra de Egipto, el sol, sus rayos no llegaron a ese lugar, pero sí había luz en las habitaciones de los hijos del pueblo de Dios. Bien, este tema de hoy te lo voy a resumir en un pequeño contexto. Si tú estás en Cristo, eres luz del mundo. Si tú tienes una comunión con Dios, crees en Él férreamente, si tú tienes una convicción clara que la sangre de Cristo ha sido la que redimió tus pecados, déjame decirte que tienes un primer espacio con el cual vas a tener que enfrentarte, y es tu hogar, es tu casa. Hay personas que no quieren estar en su casa. ¿Por qué? Porque ahí hay una legalidad de las tinieblas. Pero si tú estás en luz, tú puedes estar aún en una casa prestada. Cuando la luz llega, las tinieblas tienen que irse. ¿Por qué? Porque tú lo que estás portando está dentro de ti, es mayor que lo que está en el mundo. ¿Dónde están las tinieblas? En el mundo. ¿Quién es el que es mayor? El que está dentro de ti. Por eso es que si tú llegas a una casa, tú tienes que ver, tienes que andar apercibido. De repente tienes tanto discernimiento espiritual que otro se va a burlar de ti, te va a llamar loco, te va a llamar
fanático, te va a decir de todo. No, 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 que te llamen lo que quieran. Eres una persona que tienes vida de oración, eres una persona que lee la palabra, y en lo que tú entras a una casa, inmediatamente tu espíritu se activa, la luz que hay en ti empieza a manifestar todo lo que hay alrededor, y tú ves y de repente te dirán: ¿y qué tiene esta persona que anda viendo raro por todos lados? Claro, esa persona está en tiniebla. No van a comprender lo que tú portas, no van a comprender lo que tú estás viviendo en ese momento, porque las tinieblas, vuelvo y repito, no pueden estar donde está la luz. Si usted entra a una habitación que está totalmente oscuro, usted va a tropezar, usted va a darse cuenta que no consigue bien. Pero si en mi cuarto falta un bombillo y no hay una luz, yo sé que en lo que yo entre a ese cuarto, yo sé dónde está lo que yo tengo, yo sé cómo orientarme, yo sé que me queda a la derecha, yo sé que me queda a la izquierda, yo sé dónde está la cama, yo sé dónde está la gaveta. ¿Por qué? Porque tengo estudiado el lugar donde está esa habitación. Por eso es que hoy esta palabra, regiones de tiniebla, abre tu entendimiento, abre tus ojos espirituales. No andes como un ser común, como un ser normal. Si estás en Cristo, tú no eres normal. Tienes que saber que si andas en la calle, estás peleando con el principado de la ciudad. Si estás en una plaza, si estás en un parque, si estás en el campo, te invitaron a algún lugar. En ese lugar donde te invitaron, eso no está vacío. La atmósfera espiritual no es neutra. La atmósfera espiritual tiene un vigilante, tiene una asignación específica. Hoy te invito, órale al Señor siempre en el lugar donde vayas. Viaja de un estado a otro. Cuando viajas de un estado a otro estado, así sea en la misma nación, hay otro principado que está en esa región. El que está en esta región le habla al que está en la otra. Mira, para allá va Pedro Pérez, va para una campaña, va a predicar, atorméntalo, hazle guerra. Y resulta que cuando la persona llega a otro estado, lo meten preso, enseguida tiene problemas. Si tienes el discernimiento, tienes que rápido darte cuenta que entraste en guerra espiritual con el principado de ese estado a donde te estás trasladando. Por eso aquí en Misterios del Reino, Dios le ha dado la revelación a este programa para que tus ojos espirituales sean abiertos y no tememos a ningún espíritu de retaliación, a ningún espíritu que venga a atacar la retaguardia, porque más poderoso el que esté en mí que el que está en el mundo. Aleluya, gloria a Dios. Es un placer, querida amiga, querido amigo, haber estado aquí contigo. Los que se conectaron por acá, los despedimos. A los que están por aquí, se conectaron también con nosotros el pastor Raúl Garrido. Muchísimas gracias, pastor, por la sintonía. Un abrazo para ti, Victoria Hernández, Yuli Yepes, Códigos Revelados. Así mismo es. Bien, querido amigo, querida amiga, fue un placer haberte acompañado la tarde de hoy. Puedes volver a ver este programa por YouTube y te aseguro que cada vez que lo veas, Dios va a darte entendimiento y va a darte sabiduría. No hay espacios vacíos, no hay atmósfera neutra. Todo está en tinieblas hasta que llega un hijo de Dios. Las tinieblas tienen que retroceder. Es un placer haberte acompañado, tu pastor Ángel Jiménez y Norquis de Jiménez, Iglesia Cristiana Yeshua, Casa de Oración. Saludo y agradecimiento al doctor Richard Monteverde y Richard Alejandro por los espacios concedidos para este programa, a nuestros pastores Enrique Isasi y Cariles de Isasi en Iglesia La Vid Verdadera en Valle de la Pascua, Estado Guárico, y a toda nuestra audiencia. Bendiciones para todos. No descuides tu espacio, ni siquiera tu habitación, porque no hay espacios vacíos. Chao, chao. Shalom es paz. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón.
descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino,